Buen día para todos. Bueno, muchas gracias por estar acá. Muy bienvenido, Monseñor Stanovic, acá a nuestra segunda Feria del Libro Municipal. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para poder enganar nuestra feria, para poder compartir esta conferencia con nosotros. Y bueno, destacamos mucho también el valor de usted, de su presencia, de estar acá y del tema que eligió el tema del regalo del Papa Francisco a la Presidenta de la Nación, el regalo del libro. Nos parece muy atinado, obviamente, por el tema del libro que nos convoca acá, y bueno, y también para compartir con ustedes lo que decíamos en esta feria, la frase, cuanto más leemos, más crecemos. Ojalá que toda esta conferencia, estas charlas, todos los días de esta feria nos ayuden también a poder leer más y a crecer como personas, que es lo que todos estamos buscando en esta sociedad y que tanto necesitamos, crecer como personas y crecer acá en la ciudad y como comunidad, algo que también nos cuesta tanto. Así que muchísimas gracias y gracias a todos por estar acá con Muchísimas gracias, Cecilia, por su presentación. Aprovecho para saludar a las autoridades presentes, bueno, y a todos ustedes que tuvieron la amabilidad de venir a escuchar esta reflexión, sí, sobre el libro del Papa, claro, el libro que el Papa le regaló a la Presidenta. Recién me preguntaban algunos medios, bueno, ¿por qué? Bueno, porque estamos en una feria del libro y lo primero que se me ocurrió cuando me pidieron una conferencia en esta sede era pensar en el libro que el Papa le regaló a la Presidenta. Y como todo regalo, la cortesía indica que hay que abrirlo. Y si uno no lo conoce, tratar de conocerlo. Y si lo tenemos presente a partir del lema de esta segunda feria municipal, que de paso felicito a la municipalidad por esta iniciativa, parece muy buena porque es cierto, cuanto más leemos más crecemos. Y en este contexto, por el regalo del que vamos a hablar, me parece bueno sentirnos movidos a abrirlo y leerlo, justamente para crecer. Vamos entonces al tema. A mí se me ocurrió distribuir la reflexión en tres grandes partes. La primera, bueno, una introducción y motivación a este tema. Después las tres partes la primera la titulé El camino se hace al andar. ¿Hasta qué punto? Digo como título. ¿Por qué? Porque como el proceso de elaboración de ese libro fue un proceso muy especial, es importante conocer el camino que llevó a la elaboración de este libro. Por eso me parece importante utilizar esa imagen, ese verso de Antonio Machado, el camino se hace al andar, pero con una pregunta: ¿hasta qué punto? Para introducir la modalidad que se adoptó para elaborar el libro, la modalidad hacia el contenido, en gran parte, pero no totalmente, como lo vamos a ver en esa primera parte. En la segunda, me parece bueno preguntarse quién es el autor de este libro, que el Papa le regala a la Presidenta, ¿no? Y por último, bueno, es necesario abrirlo, entonces le voy a ofrecer, digamos, una visión muy global y visto desde una perspectiva. No voy a presentar, digamos, todo el contenido del libro, sino alguna perspectiva que me parece buena compartirla en esta serie. El hecho del obsequio, ¿no?, cobra trascendencia cuando se lo considera en el marco de la alta función que desempeñan el Papa y la Presidenta. Y si miramos a los protagonistas en clave representativa, el regalo que el Papa le hizo a la señora Presidenta se convierte en un presente dirigido
dirigido a todos los argentinos. Entonces, como corresponde, como decíamos hace un momento, el regalo que se recibe se abre y luego se agradece debidamente. Por lo tanto, en cuanto ese presente nos incluye de algún modo a todos los argentinos, vamos a abrirlo y aunque muy someramente intentaremos ver de qué se trata. Recordemos aquel lunes 18 de marzo pasado, cuando aún no había transcurrido una semana de la elección al solio pontificio del arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, recibe en audiencia a la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y además la invita a compartir el almuerzo, realmente un gesto inédito. De este acontecimiento histórico quisiera destacar el presente más significativo que le entregó el Papa a la señora presidenta, el documento conclusivo de la Quinta Conferencia General, ese es el título del libro, documento conclusivo de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, más conocido como documento de Aparecida. Si ustedes entran en las redes y ven los videos que hay de ese momento en que el Papa le regala el libro, se van a encontrar con que le regala esta edición, que es la primera. Se nota muy bien por la tapa. Se llama Aparecida por la ciudad de Aparecida donde se desarrolló este acontecimiento que dio lugar al libro. Aparecida queda entre San Pablo y Río de Janeiro, por eso ahora, en la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa va a ir uno de esos días en los que va a estar en la jornada a esta ciudad, Aparecida. Aparecida es como Luján para nosotros. Es decir, allí está el santuario nacional de Nuestra Señora de Aparecida. Como hemos sabido por los medios, el encuentro entre el Papa y la Presidenta fue distendido y cordial. Esto es importante señalar. Con ocasión del intercambio de regalos, hubo un breve diálogo entre ambos, al que se puede acceder a través de las redes sociales. Quisiera reproducir a continuación solo la última parte de ese diálogo, allí donde se refiere al momento en que el Santo Padre entrega el documento a la jefa de Estado. Entonces el diálogo fue un poco antes, el Papa dice, y esto es una mayólica que es de toda la plaza de San Pedro, es una mayólica especial que se hace. La Presidenta, qué lindo, muchas gracias, esto es para colgar, lo voy a colgar. El Papa saca el documento, dice, sí. La Presidenta, bien, libros. El Papa le entrega el documento de Aparecida, esto es para que pesque un poco lo que pensamos en este momento los padres latinoamericanos. Evidentemente fue un diálogo muy cordial. La Presidenta, para los discursos. Antes de comentar ese diálogo, me gustaría que escucháramos unas palabras que pronunció el Papa Francisco hace pocos días, referidas a las periferias intelectuales. Como estamos en un contexto de Feria del Libro, me parece bueno recordar estos pensamientos del Papa. Todos sabemos que para él, lo de ir a las periferias geográficas, culturales, sociales, es una expresión muy familiar. La usó mucho aquí en Buenos Aires, cuando fue arzobispo de Buenos Aires, y ahora evidentemente la generaliza o la universaliza. El Papa dijo entonces que algunos piensan que el mensaje de Jesús está destinado a quienes no tienen una preparación cultural. No es así. El apóstol afirma con fuerza que el Evangelio es para todos, también para los doctos. La sabiduría que deriva de la resurrección no se opone a la humana, sino que al contrario la purifica y la eleva, no la destruye, la potencia purificándola. La Iglesia siempre ha estado, siguió diciendo el Papa Francisco, la Iglesia siempre ha estado presente en los lugares donde se elabora cultura. Pero el primer paso es siempre, en las periferias, pero el primer paso, se refiere a la elaboración de la cultura, el primer paso es siempre la prioridad a los pobres.
Pero también debemos ir a las fronteras del intelecto, que tienen que estar al servicio de los pobres, al servicio del bien común, sobre todo donde falta. Y una lógica muy trabada en esto. Debemos ir a la frontera, pero también debemos ir a las fronteras del intelecto, de la cultura, en la altura del diálogo que hace la paz, del diálogo intelectual, del diálogo razonable. Vuelve a insistir el Evangelio para todos. Esto de ir a los pobres, aclara, no significa que tengamos que hacernos, entre comillas, pauperistas, o una especie de mendigos espirituales. No significa esto. Significa que debemos ir hacia la carne de Jesús que sufre. Pero también sufre la carne de Jesús, de aquellos que no le conocen con su estudio, con su inteligencia, con su cultura. Debemos ir ahí. Por ello me gusta usar la expresión ir a las periferias, dice, a las periferias existenciales. A todos ellos, desde la pobreza física y real a la pobreza intelectual, que es real también. Todas las periferias, todos los cruces de caminos, ir ahí, insiste. Y ahí sembrar la semilla del Evangelio con la palabra y el testimonio. Hasta aquí las palabras del Papa. Y ahí sembrar la semilla del Evangelio. Como podemos apreciar, el libro que le regala el Papa a la Presidenta de la Nación es un regalo mensaje, en el que se expone el pensamiento, como lo dijo él mismo, de los padres latinoamericanos. Con el paso de los días circuló el comentario de que la señora Cristina habría leído el documento y subrayado varios pasajes. Sin embargo, y más allá de la veracidad del hecho, me animaría a decir que la Presidenta no desconocía la existencia de ese escrito y que probablemente también conocería, al menos en parte, su contenido. Pero vayamos a las palabras del Papa que acompañaron el gesto de la entrega del libro, que a primera vista podrían interpretarse como una frase dicha como al pasar. Sin embargo, contienen mucho más de lo que parece. Notemos que el Papa le entrega a la señora Presidenta el pensamiento de los padres latinoamericanos, padres obispos. Es decir, son quienes se hacen cargo, los obispos son quienes se hacen cargo de ese pensamiento. Aquí deberíamos precisar que se trata del pensamiento de la Iglesia Católica, y aquí amplío la expresión del Papa, porque, digamos, podemos imaginar hacia dónde apunta, amplío el concepto de padres latinoamericanos y afirmo, se trata del pensamiento de la Iglesia Católica que vive y trabaja en América Latina y el Caribe, recogido y asumido y elaborado por los obispos que participaron en la Asamblea de Aparecida en el año 2007. Ese documento fue entregado en su momento al Papa Benedicto XVI, cuando se elaboró, y luego presentado por él como el pensamiento común y colegial de las 22 conferencias episcopales que se encuentran en esta región. De ese modo, el documento de Aparecida se convierte en el pensamiento oficial y actualizado de la Iglesia Católica en esta parte del mundo. No es solo el pensamiento de los padres latinoamericanos. Conservemos, digamos, esta afirmación. Por eso, antes de continuar, conviene esclarecer un error muy común, que se da cuando entendemos que ese documento habría sido elaborado por un grupo de obispos y expertos. Es un error. Para salir de ese error y despejar dudas, es muy importante conocer cómo se llega a sistematizar ese pensamiento, de manera que se pueda considerar realmente como el pensamiento oficial de la Iglesia latinoamericana y caribeña, y que representa el pensamiento de toda la Iglesia, del pueblo de Dios que camina y peregrina por estos nuestros pueblos latinoamericanos. Y finalmente, preguntarnos quién es el autor, cómo fue el proceso de elaboración y finalmente qué mensaje nos deja. Una digresión, pero que está dentro del contenido, pero que me parece importante, lo había señalado al principio. El camino se hace al andar. La pregunta es ¿hasta qué punto? Es importante el método.
Es importante el camino que uno toma para poder llegar a la meta, que es el contenido, evidentemente, ¿no? Para introducirnos al proceso de gestación y confección de ese libro, es necesario que digamos unas palabras, como decíamos, sobre el método que se usó para ello. La opción por un determinado modo de hacer las cosas no es algo neutro, en el sentido que daría lo mismo elegir una cosa que la otra. La decisión por un estilo de hacer las cosas marca luego esas cosas. Les confiere un perfil propio, una identidad que se va construyendo durante la trayectoria. Recordemos, por ejemplo, aquellos versos de Antonio Machado, se hace camino al andar, lo cual sugiere que el modo de andar va haciendo camino. Para el tema que nos ocupa, podríamos decir que el modo de hacer el libro, ¿no?, hace a su contenido. Sin embargo, esto es verdad solo en parte, porque nadie, podríamos decirlo sencillamente, nadie anda la vida a partir de cero. Nadie. Basta una simple observación sobre el dato que nos da la naturaleza. Hemos recibido la vida y con ello un maravilloso bagaje de recursos vitales que nos permiten subsistir y desarrollarnos. Este dato elemental nos sirve para darnos cuenta de que en las cosas de la vida es prácticamente imposible hacer borrón y cuenta nueva. En todo caso, lo que podemos hacer es asumir. No podemos hacer desaparecer ni un minuto ni un periodo de nuestra vida. Es imposible, salvo que queramos enfermarnos y terminar en un sillón. Es así. Lo que podemos hacer es asumirlo. Todo ser humano, ya sea en forma individual o colectiva, parte de una herencia, partimos de una herencia, a la que inevitablemente debemos serle fieles. Tendremos que asumirla, purificarla, agradecerla y hacerla producir. Es decir, por una parte, deberá ser fiel la persona a lo que ha recibido y por otra parte deberá ser creativo y abierto a la novedad que le viene del entorno. La tentación que acompaña al ser humano en todas las épocas es, por una parte, romper con el pasado y consagrar todo lo nuevo como verdadero. Es una tentación. Es una tentación enfermiza, O romper con todo lo nuevo para consagrar como verdadero el pasado. Para superar ese riesgo hay que abrirse a un camino superior, que es el camino del amor. El amor concebido en su máxima expresión, así como lo conocemos en el cristianismo, es el amor que asume y purifica, rescata y renueva, es fiel y creativo. La pregunta que podemos hacernos ahora es la siguiente: ¿el amor cristiano es posible o es una utopía? ¿Ese amor se hace al andar o lo recibimos y nos interpela a dar una respuesta? Si se hace al andar, como lo canta el poeta, entonces el amor lo construye el caminante. Si se hace solo al andar, lo construye el caminante. Y no sería más que la proyección de su propia obra y en consecuencia se agotaría también en él mismo, porque terminaría convirtiéndose en la medida del amor. Eso es precisamente el egoísmo. El amor cristiano es de naturaleza totalmente diferente, porque parte de la radical experiencia del don y de la gratuidad de Dios, que después se refleja en las relaciones humanas y en la vida concreta. La vida la recibimos, nadie se la da a sí mismo, un dato tan elemental que después en la trayectoria de la vida tantas veces lo olvidamos y nos hacemos dueños de la propia, y cuando nos hacemos dueños de la propia vida, nos hacemos dueños de la vida de los otros. No hay escapatoria a esto, no hay un camino intermedio. A la gratuidad de Dios, decíamos, Él tuvo la infinita bondad de compartirlo con los seres humanos. Por eso hay camino que nos precede. Hay camino que nos precede, no partimos de cero.
entramos en una historia. Y estamos aquí en Corrientes, tenemos una historia de 4 siglos riquísima, en medio de los pueblos que conformamos la nación. De los pueblos con una riqueza como pocos otros, aquí en nuestra patria. Hay camino que nos precede. Los creyentes decimos, Él es el camino, la verdad y la vida. Camino, esto es importante, camino que no anula en nada los andares individuales y comunitarios de las personas. Al contrario, los ilumina, fortalece y lleva a la madurez, cuya plenitud se dará al final de los tiempos. Por eso somos caminantes, vamos hacia. El método cristiano parte del amor de Dios manifestado en Jesucristo y se encamina hacia Él, porque parte de la experiencia de un amor que cree y confía en el hombre. El método cristiano promueve la participación de todos. Si no lo hace es por error, no por doctrina. Valora la contribución que aporta cada uno. Integra activamente a sus miembros en la gestión de la comunidad. Por eso la Iglesia cree en el hombre, en todos los hombres, más allá de sus opciones confesionales y políticas, y se brinda como casa y escuela de comunión, como lo recordó el beato Juan Pablo II. El libro que el Papa Francisco le regaló a la presidenta Cristina fue el resultado de un método ampliamente participativo. Y digo, de esto soy testigo porque me tocó coordinar la tarea, tanto, digamos, como presidente de la comisión de preparación de la asamblea, como después también secretario de la misma asamblea. Un método ampliamente participativo en el que estuvo implicado de un modo efectivo, como ya dijimos, todo el pueblo de Dios. No es un modo figurativo de hablar, sino concreto, que lo vamos a ver enseguida. Pero para que eso se convierta en camino, esta participación, es preciso confiar en el otro, es preciso confiar en la gente, abrirse realmente a todos los sectores y a todos los pensamientos con la convicción de que todos tienen algo de bueno para aportar. El obsequio del Papa es entonces mucho más que un gesto de cercanía y afecto. Es un mensaje, programa, en el que hay un fuerte llamado al encuentro de los argentinos, porque el regalo fue para todos, un fuerte llamado al encuentro de los argentinos y al diálogo social y político, y a la recuperación de la confianza entre nosotros. Ese diálogo es una gran deuda que arrastramos, nos debilita como nación y perjudica especialmente, como sucede en una familia, en una asociación, en un club, en cualquier grupo de personas. Cuando falta el diálogo, se perjudica especialmente a los sectores más vulnerables y más pobres. ¿Quién es el autor y cómo se elaboró el documento de la Aparecida? Como decíamos al comienzo, vamos a abrir este regalo, pero empezando por describir algunas características que le dan un perfil propio y original al autor de este libro. Ante todo, no hay un autor individual. El libro es el resultado de una conferencia, por eso el título completo de este libro es Quinta Conferencia General del Episcopado de la Victoria, etc. Es una conferencia, pero no en el sentido de una charla o exposición, sino entendido como conferencia en el sentido etimológico, como confluencia de pareceres y de voluntades. Conferencia viene, como sabemos, del latín y quiere decir etimológicamente, con las dos expresiones que conforman la palabra, llevar conjuntamente, reunir. En nuestro caso, se trata de la asamblea, como dijimos, que protagonizaron las 22 conferencias episcopales de América Latina y el Caribe, hace 6 años atrás. La primera conferencia fue en 1955, Río de Janeiro, la segunda en Medellín, 1968, en Puebla, en el 79, en Santo Domingo, 1992.
En todas ellas, en todas esas conferencias, los documentos que salieron, que se elaboraron a partir de allí, son el resultado de una acción que fue llevada conjuntamente por las mencionadas conferencias episcopales. Ahora veamos más en detalle quiénes fueron los diversos actores que han intervenido tanto en el proceso de preparación como luego en el momento de la elaboración. Muy importante detenernos en esto porque configura un mensaje importante del Papa Francisco. El proceso de gestación de ese libro se inicia en las comunidades católicas esparcidas en el continente 2 años antes de celebrarse la conferencia. Con un material guía y mediante una motivación para realizar la tarea en espíritu de oración, reflexión y diálogo, las comunidades cristianas, los institutos de vida consagrada, los movimientos de espiritualidad, las instituciones educativas de todos los niveles, incluyendo el universitario, se aplicaron a esa enorme tarea. Destaquemos la extensa movilización que se generó en la base del pueblo de Dios, dando lugar a una participación amplia y activa de todos los fieles. Al hablar del modo como se gestó ese libro, nos estamos refiriendo al método que luego condiciona el contenido. El método, como ya dijimos, fue ampliamente participativo y de allí fueron surgiendo los principales temas que luego aparecieron sistematizados en el libro que el Papa le regaló a la Presidencia. Podríamos sintetizarlos en 3 grandes preguntas, digamos, estos temas, que se trabajaron, como decíamos, en las comunidades. ¿Cuáles son los desafíos más importantes del momento histórico que nos toca vivir en América Latina? Segundo, ¿qué iluminación nos brinda el mensaje del Evangelio para comprender esa realidad? ¿Cuáles son, tercero, las acciones que se deberían realizar para responder a esos desafíos? Si ponemos atención y vamos al libro, podemos comprobar que esos 3 momentos están puestos en las 3 partes que componen el contenido del libro. Las iglesias locales esparcidas por todo el continente fueron las que protagonizaron, como dijimos, la participación activa de todo el pueblo de Dios, en la primera etapa de gestación de este libro. Esa etapa finalizó cuando se recogió y se sintetizó la contribución que realizaron esas comunidades. Esa síntesis se elaboró, obviamente, por un grupo de expertos. De todas maneras, es síntesis de lo que se trabajó en las bases. A esos expertos se los convocó con la consigna de reflejar con fidelidad el pensamiento de quienes intervinieron en los debates. Además, durante ese tiempo se celebraron más de 20 seminarios y congresos a nivel continental, cuya contribución se recogió también en respectivas publicaciones. Así llegamos, digamos rápidamente, a las puertas de la asamblea que el Papa Benedicto XVI convocó e inauguró el 13 de mayo del año 2007 en Aparecida. Antes de pasar a la etapa siguiente, considero importante reiterar el valor que significa esa participación activa y responsable de toda la comunidad eclesial en la gestación de este documento. Notemos cómo el punto de partida y el modo de hacer las cosas se transforma en fuente que ilumina la presencia y actuación de la Iglesia Católica en la vida de los pueblos de América Latina y el Caribe. El otro momento importante fue la realización de la asamblea. Fue una asamblea de naturaleza episcopal. No obstante, participaron en ella, además de los 160 obispos elegidos por voto directo en las 22 conferencias de América Latina, que representan los 22 países de esta parte de nuestra región. Además de esos 160 obispos, participaron 105 que no eran obispos, ¿no? Este dato pone de manifiesto, aún siendo una asamblea episcopal, la significativa representatividad de la entera comunidad eclesial. Entre los participantes quisiera mencionar una destacada presencia de fieles laicos
de representantes de otras confesiones cristianas y del judaísmo. La reflexión de la asamblea estuvo acompañada de un grupo de peritos, entre los cuales había obispos, religiosos, religiosas, laicos, laicas, con especialidades en teología dogmática, bíblica y pastoral, en eclesiología y espiritualidad, en filosofía y en ciencias sociales y políticas. Este panorama nos revela la diversidad que tuvo la Asamblea de Aparecida. Sesionó durante 19 días, interesante, recordemos, el método hace el contenido, recordemos también entonces cómo se fue gestando el pensamiento de los padres latinoamericanos. Cada participante tenía consigo la síntesis de las aportaciones que provenían de los 2 años de trabajo previos en las comunidades de la región, de los seminarios que habíamos mencionado anteriormente, de las universidades y de otros centros de investigación. Además, cada participante, de los que trabajaron en la asamblea, cada participante tenía la posibilidad de estar conectado en tiempo real con los asesores que libremente quería consultar durante esos días de Aparecida. La dinámica de trabajo que se implementó respetaba las normas universales que rigen toda asamblea, estableciendo la soberanía del voto por mayoría simple o calificada. Dependía de cómo se establecía el reglamento, también aprobado por la asamblea. La dinámica de trabajo que se implementó, como decíamos, respetaba las normas universales. Bien, la elección del tema y del programa de esa asamblea, que duró durante 19 días, se eligió por mayoría. La conformación de las comisiones también, las comisiones de trabajo, en orden a los diversos núcleos temáticos. La votación por parte de las comisiones y de la asamblea de los respectivos textos que se elaboraban para su aprobación o desaprobación, que después dieron lugar al contenido de Aparecida. Durante el proceso de elaboración hubo 4 redacciones sucesivas, cada una de ellas sometidas a la votación de la asamblea y sujeta a todas las eventuales modificaciones que los participantes, por medio de las comisiones, consideraban importante introducir en el texto. En fin, comparto estos aspectos para mostrar el espíritu de libertad, de participación y de encuentro con el que estaba impregnada la asamblea, que dio como fruto el libro del que estamos hablando. Una visión global, entonces, sobre el contenido de Aparecida. En primer lugar, debemos recordar la razón por la cual se convocó esta asamblea. Cuando se reúne la Iglesia, cualquiera sea la naturaleza de la reunión, lo hace básicamente por 3 motivos. Digo, cualquiera sea la naturaleza, donde 2 o 3 se reúnen para rezar, o cuando nos reunimos para celebrar en el templo, o cuando la Iglesia se reúne a este otro nivel del que estamos hablando, como Asamblea Latinoamericana o como un sínodo universal. Básicamente siempre lo hace por 3 motivos. Para alabar a Dios, en primer lugar, y agradecer el don de la fe y la vida. Para reconocer humildemente, en segundo lugar, para reconocer humildemente que no estuvo a la altura de la fidelidad al mensaje del Evangelio de Jesucristo y disponerse a escucharlo de nuevo y acogerlo más responsablemente. Y finalmente, en tercer lugar, para discernir y ponerse de acuerdo en las nuevas líneas de testimonio y acción que se derivan luego de haber profundizado el encuentro con Jesús. En síntesis, todo encuentro eclesial mira a renovar el ardor de la misión, como sucedió también con el que se realizó en Aparecida. Por ello, al finalizar la reunión, se acordó unánimemente convocar a una misión continental que abrace con el amor de Dios a todos, cito, a todos y especialmente a los pobres y a los que sufren, razón por la cual no podrá separarse
de la solidaridad con los necesitados y de su promoción humana integral. En segundo lugar, la necesidad de realizar estos encuentros se produce a causa de los grandes cambios que experimentamos y que afectan profundamente la vida de las personas y de los pueblos. Digo, esto es un dato universal. Sabemos que la historia en estas últimas décadas cambió, radicalmente en tantos aspectos. Todo cambio debe ser discernido para ver en qué beneficia la vida del ser humano y del ambiente donde habita y cuáles son los riesgos que eso conlleva, también elemental. Al respecto podríamos decir que la reunión de Aparecida es el esfuerzo de reflexión que realizó el pueblo de Dios en América Latina sobre el momento presente. Reflexión que se hizo a la luz de la persona y el mensaje de Jesucristo con el fin de discernir cuáles son las acciones que corresponden realizar hoy para ser fieles a lo que Dios quiere para los hombres y mujeres de este continente. O dicho con las palabras del texto de Aparecida, la finalidad que se propone la Asamblea es la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios y recordar también a los fieles de este continente que en virtud de su bautismo están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Con los ojos iluminados por la luz de Jesucristo resucitado, podemos y queremos contemplar el mundo, la historia de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe y a cada una de sus personas. La visión que brinda el libro sobre la realidad que viven los pueblos de este continente es una visión iluminada por la fe. Eso no quiere decir que prescinde de la razón, sino todo lo contrario. Precisamente la luz de la fe brinda la iluminación necesaria para valorar en su justa medida el aporte imprescindible que proviene de la razón. Por eso, la cooperación de la ciencia, en su más amplia expresión, es una contribución altamente valorada y beneficiosa en la vida de la Iglesia. Por ello, cuando se trata de interpretar los signos que revelan la aparición de una época con sus desafíos y exigencias, de una época nueva, con sus desafíos y exigencias, es necesario recurrir a la aportación que ofrecen las ciencias sociales y la filosofía. En efecto, la asamblea que dio origen al libro, tal como lo habíamos adelantado, contó con ese asesoramiento. En tercer lugar, veamos el panorama general del contenido del libro. Se divide en tres partes, ahora ya con los títulos propios, ¿no? Y cada uno de los títulos ya es de por sí elocuente. El primero, la vida de nuestros pueblos hoy. Segundo, la vida de Jesucristo en los discípulos y misioneros, una mirada más hacia el creyente, hacia la iglesia. Y en tercer lugar, la vida de Jesucristo para nuestros pueblos. Como podemos notar, el factor común es la vida, porque de ello se trata. Jesucristo es camino, verdad y vida, y por Él, con Él y en Él tenemos más y mejor vida en esta tierra, ser creyente de la iglesia. A partir de esa confesión, se realiza un análisis de la realidad sociocultural, económica, sociopolítica, del cuidado de la naturaleza, de la presencia de los pueblos indígenas y afroamericanos, y finalmente se examina la situación de la Iglesia en esta hora histórica de grandes desafíos. La segunda está dedicada más a la iluminación teológica y empieza reconociendo ante todo el don de la fe y la alegría de la misión que de allí se deriva. Por eso, a continuación desarrolla la buena noticia que nos da la fe sobre la dignidad humana, sobre la familia y la vida, sobre la actividad humana. Profundiza la vocación y la misión de los creyentes y concluye proponiendo las grandes líneas del itinerario formativo de los discípulos misioneros, es decir, de los fieles laicos, destacando la importancia que tiene la formación en dicho itinerario. Y la tercera y última parte está dedicada a la misión, que deberá estar al servicio de la vida plena, de la promoción de la dignidad humana,
Por eso en esta parte se detiene en la justicia social, en los pobres y excluidos, en identificar los rostros sufrientes que vemos en las personas que viven en la calle, en los migrantes, enfermos, adictos, detenidos en las cárceles. Son todos títulos de la tercera parte. Luego se examinan realidades que tienen especial relevancia en los últimos tiempos, como son el matrimonio y la familia, los niños, adolescentes, jóvenes y ancianos, las mujeres, la responsabilidad del varón y padre de familia, la cultura de la vida, el cuidado del medio ambiente. El último capítulo se cierra con la cultura de nuestros pueblos, donde se reflexiona sobre la educación, la pastoral de la comunicación social, la vida pública, la integración de los indígenas y afroamericanos, para concluir con una motivación sobre la reconciliación y la solidaridad. A modo de ejemplo, veamos algunas observaciones que se hacen en la primera parte del documento sobre el momento social y político del continente. Extracto solo algunas frases como para, digamos, mostrar un panorama general. Se constata que en América Latina, y nosotros no somos una excepción, ¿no?, se da un cierto progreso democrático. Esto se valora, pero se observa con preocupación el acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática, que en ciertas ocasiones derivan en regímenes de corte populista, y declara que es necesaria una democracia participativa. Sin embargo, se nota, dice allí, una presencia más protagónica de la sociedad civil. Esto es un dato muy positivo. Y la irrupción de nuevos actores sociales, con lo cual se está conformando, otra vez, la democracia participativa, y se están creando mayores espacios de participación política. Todo esto ayuda a la madurez de la conciencia ciudadana. Agrego, añado. No obstante, cito, se advierte que no faltan actuaciones que radicalizan las posiciones, fomentan la conflictividad y la polarización extrema, lo que a la larga puede frustrar y revertir negativamente esperanzas. Por otra parte, se aprecia un esfuerzo de los Estados por definir y aplicar políticas públicas en varios campos de la vida social, lo cual refleja que no puede haber democracia verdadera y estable sin justicia social, sin división real de poderes y sin la vigencia del Estado de Derecho. El documento también advierte como un gran factor negativo en buena parte de la región el recrudecimiento de la corrupción en la sociedad y en el Estado, que involucra a los poderes legislativos y ejecutivos en todos los niveles. Se manifiesta la preocupación por el crecimiento del desencanto por la política, particularmente por la democracia en amplios sectores de la población. Es una observación grave. No es una observación solo de expertos o una observación de laboratorio. Recordemos que cuando decíamos pensamiento de los padres latinoamericanos, hacíamos después, dimos un panorama del proceso como se fue gestando, digamos, este pensamiento que aparece ahora articulado en este documento.